Bienvenidos de nuevo a su refugio favorito para el salseo internacional, el epicentro de los cotilleos que hacen temblar la alfombra roja y desatan tormentas en los sets de Gravacious Superíndice 3N. Soy yo, su anfitriona favorita, lista para desgranar los secretos mejor guardados de nuestros famosos, sin pelos en la lengua y con el cafú copyright bien cargado. Y hoy amigos mos, hoy tenemos un plato fuerte, una bomba de relojería que amenaza con hacer explotar el panorama de la farándula turca y la italiana. Ya lo anticipamos en el título porque a Q1 en Gau más menos amos a nadie, somos directos al grano, vamos a hablar de Can Yaman, el hombre que ha hecho suspirar a miles y a miles, el Galu N de telenovela que ha conquistado continentes con su mirada penetrante y su sonrisa de anuncio. Pero agárrense fuerte, porque no vamos a hablar de sus abdominales, aunque podríamos dedicar un programa entero a eso, ni de sus romances, que por cierto, dan para una serie de Netflix, sino de un tema mucho más delicado, mucho más turbio, mucho más carcelario. A su vez, mis queridos detectives del chisme, la palabra cárcel ha rondado en el entorno de nuestro Can Yaman, como un espectro amenazante, generando un sinfín de rumores, especulaciones y teorías conspirativas que nos han mantenido pegados a la pantalla buscando la verdad. Can Yaman en problemas con la justicia italiana, ¿podrá acabar entre rejas? Es todo una cortina de humo para desviar la atención superíndice 3N de algo más. Prepúrense porque vamos a diseccionar este rumor con la precisión superíndice 3N de un cirujano y la pasión superíndice 3N de un fan enamorado. Pero antes de sumergirnos en las profundidades de este embrollo legal amoroso medio tico, permítanme recordarles la importancia de apoyar este canal, suscríbanse, no sean tacao más menosos con el voto superíndice 3N rojo, es gratis. Y al suscribirse no solo se aseguran de estar al día con los últimos chismes, sino que también Copyright N nos ayudan a seguir investigando, a seguir excavando en la mierda, con cariu más menos o claro, y a seguir trayu copyright dándoles la información superíndice 3N más jugosa, más exclusiva y más OMG del mundo del Spectrum culo. Y activen la campanita por favor, que YouTube no les esconda nuestros vídeos, queremos que sean los primeros en enterarse de todo. Ahora sin preámbulos vamos al meollo de la cuestión superíndice 3N. Can Yaman, Italia, cárcel. Superíndice 3 mo se entrelazan estos tres elementos en una historia que parece sacada de una película de G-Unsters. Pues bien, como ya saben, nuestro Galu N turco decidió superíndice 3 hace un tiempo hacer las maletas y mudarse a la tierra de la pasta y el Coliseo. Su llegada a Italia fue recibida con una ola de entusiasmo por sus fans italianos, que lo idolatraban como a un dios. Además, su participación superíndice 3N en la serie Viola come il mare, junto a la talentosa Francesca Chillemi, consolidó superíndice 3 a UNMU, su popularidad en el país. Pero como suele ocurrir en el mundo de las celebridades, la fama y el éxito no siempre vienen solos. A menudo los acompañan más menos an rumores, escándalos y problemas legales que pueden poner en jaque la carrera de cualquiera. Y en el caso de Can Yaman, parece que ha tenido su buena dosis de drama queen. Uno de los rumores más persistentes, y aquí quiero recalcar que se trata de un rumor, es el que lo relaciona con un incidente en un club nocturno en Roma. Según algunas fuentes que, repito, son de dudosa procedencia, Can Yaman se habrá visto envuelto en una acalorada discusión superíndice 3N con otro cliente del club. La discusión superíndice 3N al parecer, subió superíndice 3 de tono rápidamente y terminó superíndice 3 en una pelea a más menos etazos. Algunos testigos a superíndice 3 nimos por supuesto, afirman que el actor habrá agredido físicamente a la otra persona y que incluso habrá causado daño más menos a la propiedad del club. ¿Hay pruebas de esto? Pues la verdad, pocas. Solo algunos comentarios en redes sociales, algún que otro artículo en blogs de farándula de segunda categoría y el eco constante de un rumor que se propaga como la superíndice 3 Lbora. La policía italiana hasta el momento no ha emitido ningún comunicado oficial al respecto, y el representante de Can Yaman ha negado rotundamente cualquier implicación superíndice 3N del actor en este incidente. Pero como sabemos, la falta de pruebas no siempre significa que no haya nada de truese. A veces las cosas se manejan en las sombras, se negocian acuerdos extrajudiciales y se silencian testimonios a cambio de dinero. Y en un caso como este en el que estuvo involucrada una figura pública de renombre internacional, es muy probable que haya presiones para mantener la información superíndice 3N bajo llave. Otro rumor que ha circulado, aunque con menos intensidad, es el que lo vincula a problemas con el fisco italiano.
Al parecer, Can Yaman no habrá declarado correctamente sus ingresos en Italia y podrá estar evadiendo impuestos. Esta acusación superíndice 3N, de ser cierta, podrá acarrearle graves consecuencias legales, incluyendo multas cuantiosas e incluso penas de prisión superíndice 3N. De nuevo, no hay pruebas su superíndice 3 lidas que respalden esta afirmación superíndice 3N. Solo rumores y especulaciones que se basan en el hecho de que Can Yaman es un extranjero que vive en Italia y que, por lo tanto, podrá no estar familiarizado con las leyes fiscales del país. Sin embargo, es importante recordar que la evasión superíndice 3N de impuestos es un delito grave en Italia, y que las autoridades fiscales son muy estrictas a la hora de hacer cumplir la ley. Y luego llegamos al rumor MU-S escandaloso, el MU-S peligroso, el que podrá hundir la carrera de Can Yaman para siempre, su supuesta vinculación superíndice 3N con actividades ilegales. Su amigos lo han oído bien. Algunos medios italianos, de esos que amarillean hasta el extremo, han insinuado que Can Yaman podrá estar relacionado con el crimen organizado, con el blanqueo de dinero y con el tráfico de drogas, una acusación superíndice 3N gravosima que, de ser cierta, podrá llevarlo directamente a la cárcel. Pero aquí quiero ser enfática, no hay absolutamente ninguna prueba que respalde estas acusaciones. Son puras especulaciones, calumnias infundadas que parecen MU-S propias de una película de Hollywood que de la vida real. Y es fundamental que seamos muy cuidadosos a la hora de difundir este tipo de información superíndice 3N, ya que podrán destruir la reputación superíndice 3N de Can Yaman y arruinar su carrera para siempre. Es cierto que Can Yaman ha tenido algunos encontronazos con la prensa italiana. El actor ha sido fotografiado en situaciones comprometedoras y ha sido objeto de críticas por su comportamiento en público. Algunos medios lo han acusado de ser arrogante, prepotente y de no respetar a sus fans. También copyright N es cierto que Can Yaman ha sido muy reservado con su vida privada desde que se mudó superíndice 3 a Italia. El actor ha evitado dar entrevistas y ha tratado de mantenerse alejado del foco mediático. Esta actitud, comprensible hasta cierto punto, ha alimentado a MU-S los rumores y las especulaciones. Pero, ¿significa esto que Can Yaman es culpable de algo? ¿Significa esto que tú realmente en problemas con la justicia italiana? Pues, la verdad, no lo sabemos. No hay ninguna confirmación superíndice 3N oficial de que el actor es tu copyright siendo investigado por algún delito. Y hasta que no haya pruebas concretas, debemos presumir su inocencia. Es fácil dejarse llevar por el sensacionalismo y el morbo, pero es importante recordar que las celebridades también copyright N son personas, y que tienen derecho a su privacidad y a su presunción superíndice 3N de inocencia. Difundir rumores infundados puede tener consecuencias devastadoras en la vida de una persona, y no debemos contribuir a ello. Además, hay que tener en cuenta que la prensa italiana, como la prensa de cualquier otro país, no siempre es imparcial ni objetiva. A menudo los medios de comunicación superíndice 3N buscan el escándalo y el sensacionalismo para aumentar sus ventas y su audiencia. Y en este caso, Can Yaman podrá ser una víctima de esta estrategia. Por supuesto, no estoy diciendo que Can Yaman sea un santo. Como cualquier ser humano, el actor tiene sus defectos y sus errores. Pero eso no significa que merezca ser juzgado y condenado sin pruebas. Y hasta que no haya pruebas concretas de que ha cometido algún delito, debemos darle el beneficio de la duda. En resumen, la situación superíndice 3N de Can Yaman en Italia es confusa y llena de interrogantes. Hay muchos rumores sobre sus supuestos problemas con la justicia, pero no hay pruebas concretas que respalden estas acusaciones. Y hasta que no haya pruebas, debemos presumir su inocencia y evitar difundir rumores infundados. Es importante que seamos críticos con la información superíndice 3N que consumimos y que no nos dejemos llevar por el sensacionalismo y el morbo. Las celebridades también copyright N son personas, y merecen nuestro respeto y nuestra consideración superíndice 3N. Y en este caso, Can Yaman merece que se le dé copyright el beneficio de la duda. Pero ¿por qué copyright tantos rumores de du superíndice 3N surgen estas acusaciones? Aquí es donde entramos en el terreno de las teorías conspirativas. Algunos sugieren que estos rumores son una campaña más menos de desprestigio orquestada por sus competidores en la industria del entretenimiento. Otros creen que son una venganza de algún ex amante despechado. Y otros, MU-S cúnicos, piensan que son simplemente una estrategia de marketing para generar controversia y aumentar la popularidad del actor. Sea cual sea la verdad,
lo cierto es que Can Yaman se encuentra en una situación superíndice 3n delicada. Su reputación superíndice 3n estuvo en juego, y su futuro profesional podrá verse afectado. Por eso es fundamental que se defienda con uñas y dientes de estas acusaciones y que demuestre su inocencia ante la justicia. Mientras tanto, nosotros, sus fans, solo podemos esperar y confiar en que la verdad salga a la luz. Y por supuesto, seguir disfrutando de su talento en la pantalla, sin dejarnos influenciar por los rumores y las especulaciones. Porque al final, lo que realmente importa es su trabajo, su pasión superíndice 3n y su dedicación superíndice 3n al arte de la actuación superíndice 3n. Y ahora mis chismosos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado informativo. Si es así, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y dejarme sus comentarios abajo. Quiero saber qué copyright piensan de todo este embrollo. Y no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni un solo chisme. Siempre encontraru, en la información superíndice 3n mu, s jugosa y los anulisis mu, s incisivos. Y recuerden, la información superíndice 3n que les hemos presentado hoy se basa en rumores y especulaciones. Hasta que no haya confirmación superíndice 3n oficial, debemos tomarla con pinzas y evitar difundir información superíndice 3n falsa o engau más menos osa. La presunción superíndice 3n de inocencia es un derecho fundamental, y debemos respetarla en todos los casos. Muchas gracias por su atención superíndice 3n y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Cuídense mucho y no dejen de chismear. Adiós superíndice 3s.